idea que ens acompanya la Begoña, especialista assessora en temes de cuina adaptada per a nadons, amb el seu projecte de Baby Led Weeding. Ell ens farà un show cooking especialitzat per mares i pares, però pares veig que pocs, amb tema per nadons. Al seu costat tenim a la Mareva, la Mareva, la Mareva, és que a més a més la Mareva, ara hi va fer l'apellido. Ella és dietista, és coach nutricional i també ens parlarà de tot el tema del Happy Balls, de com preparar cuines. Jo els vull agrair a elles dos, especialment, que ja van venir ahir per preparar tot aquest procés. Me quedo amb això. Tot el procés dels show cooking que farem avui, i per tant les tenim amb nosaltres des d'ahir i hem pogut ja compartir experiències de cuina, sí, de veritat, i alguna altra correguda per tot el procés. També hi ha la Carlota Esteve, ella és metgessa, d'acord? Parlarem del Eat Me Round com un element important en aquest procés, com tenim una alimentació, podem tindre elements anticancerígens i intentar tindre aquests processos de millora de la nostra qualitat de vida. I per últim, la Mònica Sans, que és de Lleida, d'acord? Que en aquest moment està treballant al CrossFit Lleida com a nutricionista i que ens parla tot aquest concepte de la paleodieta, de les paleoreceptes, que és també un element important en aquest procés. La idea d'aquest show cooking és una mica que ens expliqui una mica quins són els elements de filosofia bàsica dels seus projectes i la idea també és intentar fer una acció el més participada possible. Jo tinc aquí un munt de preguntes, que no faré totes perquè si no demà encara eixiríem, però també una mica el que voldríem, això hem parlat amb elles, que vosaltres també participeu. Per tant, a partir d'una pregunta, si algú té alguna qüestió, no us espereu al final de la sessió perquè no obrirem torns de paraules per un tema de temps, sinó que aixequeu la mà i us passaríem el micro. D'acord? Bé, per tant, una mica lligat al tema de la jornada, tornar-vos a agrair moltíssim que heu estat aquí amb nosaltres avui i per tant, què és per vosaltres, quina relació hi ha entre alimentació, felicitat i benestar. Com penseu que l'alimentació pot millorar el benestar de les persones, dels nadons, de la gent que té dificultats, etc. Qui vulgui. ¿Me oís? Bueno, yo intentaré dar un máximo de voz para que me veáis. Bueno, pues para mí la felicidad y la relación que hay sobre todo con lo que es la alimentación, hay dos cosas. Hay un aspecto físico que está íntimamente ligado con el cuerpo emocional, que es también el cuerpo digestivo, ¿no? Este segundo cerebro que tenemos todos, este intestino tan mal visto y poco conocido y muy misterioso, pero maravilloso y que yo considero como nuestro epicentro. Pues realmente si nos beneficiamos también en una alimentación que lo respete, que lo armonice y que lo nutra y lo mima, esto indirectamente también a nivel emocional a nosotros nos va a crear un impacto. Y además el concepto para mí de lo que es la alimentación y dieta, tristemente, en lo que es también cuando nosotros estudiamos alimentación, dietética, etc., siempre estamos hablando del tema físico, ¿no? Y hay que entender que nosotros tenemos también sentimos. Es algo que va a la par, es imposible disociar, porque siempre somos esos tres ejes, ¿no? La parte mental, la parte emocional y la parte física. Yo no puedo comer sin pensar algo y sin sentir algo, y viceversa. De ahí también yo creo la importancia que hay de, a la hora de escoger un alimento, también darnos cuenta que eso va a tener un impacto o en positivo o en negativo en nuestro centro emocional. Sí, bueno, por no repetirme, ¿no? Pero bueno, un poco lo que decía es que realmente cuando comemos tiene un impacto pues, a otros niveles, no solo a nivel físico, porque somos un holograma, ¿no? Nuestro cuerpo no es propiamente físico, sino va más allá, ¿no? de la parte física, es un cuerpo energético. Entonces, obviamente cuando introducimos un alimento en nuestro cuerpo, pues eso afecta a nuestro cuerpo físico, mental, emocional y espiritual, ¿no? Si queremos llamarlo así. Entonces, bueno, yo empecé con la dieta vegana y yo experimenté conmigo misma ese efecto precisamente. Justo cuando hice ese cambio de hábitos alimentarios, no más que una dieta, pues fue un cambio radical de hábitos alimentarios,
estaba pasando por un momento emocional muy difícil y la dieta crudivegana, que es una dieta, para aquellos que no la conocéis, pues muy rica en nutrientes, en enzimas, está llena de colores, ¿no? de texturas. Entonces, todo eso yo sentía que me estaba sanando tanto a nivel físico como emocional, y sentí ese cambio. O sea, realmente estaba mucho más alegre, mucho más energética, ¿no? Mi cuerpo físico estaba mucho más fuerte, y bueno, también lo he podido experimentar luego con mis pacientes, que ahora son principalmente pacientes con cáncer, personas con cáncer que precisamente necesitan pues sentirse positivas, alegres, ¿no? para superar la enfermedad con más éxito. Bé, jo vinc a presentar el tema de paleodieta. La paleodieta, bueno, no m'agrada gaire el tema ni dieta ni paleo, prefereixo mirar-ho des d'una vessant més evolutiva, i el principi base és que l'ésser humà està dissenyat per estar en contacte amb la natura, viure de la natura, alimentar-nos de la natura. Llavors, clar, la evolució ha anat molt ràpid i potser nosaltres, fisiològicament, no ens hi hem adaptat tan bé a depèn de quins aliments, conductes. Llavors, clar, el que està clar és que la gent que practica la paleodieta o la dieta evolutiva millora el seu estat de salut. Per què? Perquè s'exclou de la dieta aquells aliments que d'entrada són més reactius o més susceptibles de causar malalties que són molt actuals. Llavors, clar, si els traiem de la dieta, millora el nostre benestar físic. Si millora el nostre benestar físic, doncs clar, de retruc el nostre benestar emocional i l'estat de felicitat també. O sigui, la paleodieta, a més, no es pot entendre com només una dieta, és un estil de vida que està lligat a un tipus d'exercici, en aquest cas és l'exercici funcional, com experimentar a la natura, el contacte amb les persones. Llavors, clar, tot això a nosaltres ens genera l'alliberament d'endorfines i dopamines, depenent del que fem, i evidentment això ens reporta un estat de felicitat. Yo en mi caso, la relaciono sobre todo desde pequeños, la relación que establecemos con la alimentación. Porque tenemos como muy integrado que los bebés deben alimentarse de una manera muy determinada por alimentos específicos para bebés, que están, digamos que están generados artificialmente, cuando en realidad la comida es comida tanto para bebés como para adultos. No hay comida específica para bebés, y nos han metido en la cabeza que los bebés tienen que comer de una manera, que los adultos tienen que comer de otra. Por lo que sea, lo asumimos, no nos planteamos que eso a lo mejor puede variar, que puede haber otras opciones, y desde inicio obligamos a comer a nuestros hijos porque pensamos que tienen que alimentarse y que así serán adultos sanos, pero lo que estamos haciendo, obligándoles a comer, es obligándoles a aceptar comida que a lo mejor no quieren porque se tienen que respetar sus ciclos de saciedad, y lo que conseguimos es que se vincule a un estímulo negativo, y esto se va como cronificando a lo largo de los años. Supongo que a todos vosotros os pasa que de pequeños os obligaban a comer y que no os ponían alimentación, verduras en vuestro plato que no queríais, y por supuesto vuestros padres no comían lo mismo que vosotros, o sea, os hacían comer una cosa determinada solamente a vosotros. Pues de esto se trata un poco el baby led weaning, empezar desde el origen a asumir que la alimentación se tiene que disfrutar y tiene que comer toda la familia lo mismo, básicamente eso. Muchas gracias. La percepción que tenemos, ¿no? Los que no estamos tan en este mundo de la alimentación, es que esto es un boom de redes sociales, ¿no? Que esto va a ser una moda pasajera, ¿no? Que dentro de un tiempo no haremos transformar esto, ¿no? ¿Es verdad? ¿No es verdad? ¿Cómo podemos hacer para que esto sea un elemento que perdure en el tiempo, ¿no? Y que
no sea solo una moda de las redes sociales, ¿no? De en Instagram o en Facebook, ¿no? Unas recetas, que no nos quedemos solo los colores, que decías, sino que sea un tema mucho más de cultura, ¿no? La época que nos ha tocado vivir, ¿no? O sea, más que verlo de manera negativa, lo veo de manera positiva. Es una manera de llegar a más personas, de que lo que tú haces tome conciencia a más personas. Yo cuando fui madre, hace 4 años, me empecé a replantear una serie de, pues lo que os he comentado antes, que por qué tenía que ser esto así. No sé, algo me chirriaba, no me parecía normal que tuviera que obligar a mis hijos a comer de una manera. Y me puse a investigar. Me hubiera encantado que cuando yo empecé, empecé a investigar sobre 2015, 2016 a principios, pues hubiera habido muchísima información. La que tenéis ahora, realmente solo. De verdad, aprovechadla porque, madre mía, ya me hubiera gustado a mí en su momento. Y lejos de, yo lo veo positivo, o sea, lejos de, sí que es cierto que hay mucha variedad, mucha información, nos bombardea demasiadas noticias de alimentación, pero yo lo que os recomiendo es que, bueno, dentro de la diversidad, ¿no? que elijáis lo que os adapte a vosotros. O sea, no deis nada por, incluso dentro del Baby Led Weaning hay ramas, bueno, o personas muy estrictas que dicen, oye, es que si no come sólidos, es que no es Baby Led Weaning. Yo soy más flexible en ese aspecto porque yo creo que la base del Baby Led Weaning es sobre todo respetar la saciedad y el hambre del bebé. Si tienes que hacer un Baby Led Weaning mixto, pues bueno, pues es lo que te ha tocado, es tu realidad. Entonces, simplemente respetando a tu hijo, pues ya estás cambiando tu manera en que lo estás alimentando, ya no le estás ofreciendo de manera obligada la comida. Entonces, yo creo que dentro de las opciones que tenéis, mirad lo que más os convenga a vosotros y no seáis estrictos, o sea, no hay una verdad absoluta. Tenéis que adaptarlo a vuestra vida, a vuestro día a día, con las pautas, con las premisas que se ofrecen. Y sí, creo que hay que ser selectivos, porque claro, la moda, yo le doy la bienvenida si es una moda que al menos integra cosas con valores como el autocuidado y también incluso apostar por una comida más limpia, algo más tirando hacia lo ecológico, si no puede ser ecológico que sea también local, de proximidad. Creo que nos toca vivir una era de conciencia y si esto es gracias a esta moda, yo le doy la bienvenida. Otra cosa es que va a depender de nosotros que se quede en una moda o que sea un estilo de verdad, un cambio en la manera de cómo estamos viviendo, que yo creo que no es ejemplar. De hecho, estamos peor que nunca en muchos sentidos de tanta tecnología, de tanto estrés, de tanta desconexión, es decir, no sabemos interpretar el cielo, las plantas, nos paseamos, estamos en contacto con el cemento y bueno, aquí en Lleida tenéis mucha suerte porque yo aún percibo cosas que dices, ¡ay! Qué bonitos estos árboles y aquí se ve el cielo y bueno, la fruta y la verdura que yo recibí ayer en la cocina, yo estaba emocionada cuando vi esas espinacas que dije, ¿pero de dónde sale esto? O sea, hicimos fotos al final. Sí, es que fue como qué maravilla realmente la naturaleza, lo que nos ofrece y qué desconectados hemos estado. Pues yo vengo de una generación que yo me eduqué con bueno, la lechuga iceberg, que no es mi lechuga, el donete y el colacao. Y claro, wow, qué desconexión hemos tenido los de nuestra generación, qué pena. Entonces creo que el primer punto, si llegamos ya con esta moda a volver un poquito hacia atrás y reconectar de lo que somos afines, que es la naturaleza, ya me parecerá maravilloso. Y después, respecto a lo que comentas tú de no acogeros a algo de una manera ni radical ni drástica, es lo mejor que podéis hacer. Os va a venir cada vez más información. Está habiendo incluso para nosotras cada vez más información, más estudios. Y la nutrición es algo que cambia, que va a ser siempre algo modulable. Por eso no nos podemos casar con nada. Y además, nosotros como seres evolutivos que somos también, no vamos a poder siempre mantener la misma alimentación. No es lo mismo siendo joven, adolescente, a adulto y a mayor. Y no va a ser lo mismo si tú en un país cálido que frío. Y no es lo mismo el otoño que la primavera.
Entonces yo tengo que mantener un chip siempre de flexibilidad y sobre todo autoescucha. Yo estoy muy a favor en consulta, lo pido mucho. Por favor, sed vuestros investigadores privados, os conocéis mejor que nadie, sois expertos en vuestra vida. ¿Quién mejor se va a conocer que vosotros mismos, que os respiráis, os observáis, digerís, sentís, todo minuto a minuto? Y a partir de ahí es probar y equivocarse. No pasa nada, es gracias a los errores que todos aquí evolucionamos y la alimentación también. ¿No? Pensamos que la industrialización iba a ser un gran favor, iba a ser muy positivo y bueno, nos hemos topado con ahora los aspectos negativos. Después tal vez pasará lo contrario, que de tan ecológico va a haber también todo un mercado y un tema de marketing que ya está empezando, que también dices, bueno, cuidado, siempre va a haber un punto positivo y negativo a nosotros de ir de a poco para que con el tiempo vayamos viendo hacia dónde va. Jo crec que és sentit comú amb l'alimentació, és molt important, i que totes les dietes o formes d'alimentar-se en comú tenen el mateix: aliments de qualitat, evitar sucres refinats, productes de nova generació molt recent, farines. Per què? Doncs perquè per més ben alimentats que estem, els índexs d'obesitat que tenim ara, les malalties que hi ha ara sí que aguantem perquè la medicina, doncs clar, ens dona pal·liatius i aguantem, però no gaudeixes d'una salut plena i tot això amb l'alimentació sempre hi és a darrere i clar, és un pilar base. Jo ho difondré d'una manera, ella d'una altra, però a darrere de tot hi ha l'alimentació. I per anar d'acord amb les teves conviccions, perquè jo, per exemple, a ella té les seves conviccions i segur no es menjaria mai un filet. Jo tindré les meves i jo crec que per mi és positiu, però bueno, jo he elegit aquesta opció és la que crec correcta, és la que m'aporta benestar, o sigui que salut per mi. I per ella no, perquè la salut també és emocional. Si estàs fent alguna cosa que va en contra de les teves conviccions, doncs evidentment te crearà conflicte, però darrere de tot hi ha d'haver una alimentació de proximitat, de qualitat, que siguin aliments i no productes. O sigui, ja quan hi ha etiquetatges amb llargs nombres d'additius, tot això ho hem de treure, evidentment. Menjar de forma més natural possible. A veure que més afegeixo, ja ho he dit tot. Bueno, no, a veure, hi ha alguna cosa interessant, ¿no? Bueno, yo creo que las redes sociales, bueno, no en castellano, mejor, pero es mejor. Las redes sociales tienen cosas buenas y cosas malas, ¿no? Como todo, y también depende del uso que se le dé, ¿no? Pero sí que no creo que haya una moda, como tú dices, pues si es una moda, pues bienvenida sea, porque realmente hay muchísima conciencia ahora de la importancia de alimentarse de forma saludable. Pero bueno, por decir algo negativo, ¿no? Ya que estábamos en el, bueno, igual después de unos años que será de estos eventos y estas cosas, ¿no? Si todo se transmite a través de redes sociales. Bueno, igual lo que tiene malo Instagram, Facebook, es que vemos una cosa, entonces tenemos tendencia a encasillarnos, ¿no? Ahí en esto, pues dieta paleo. Pues esto me resuena, vale, pues sí, pues me va bien a mí porque me han dicho que esto es bueno porque yo tengo tal y ya está, esto es la dieta para mí, ¿no? Tengo varios poliquísticos, pues me han dicho que la dieta tal es buena para mí, ¿no? Tengo diabetes, pues he descubierto que la dieta intermitente es la buena y así. Yo creo que ese es un poco el error, ¿no? No consultar con un profesional, no individualizar, no tratar a la persona de forma individual y de alguna manera pues generalizar. Es decir, bueno, pues esta es la dieta universal para todo el mundo y si tienes esto, pues esto te va a ir bien. Entonces, claro, cuando un usuario, desde la ignorancia, porque no sabe, no todo el mundo ha estudiado nutrición o medicina, pues ven algo así y dicen, vale, pues ahí que voy, ¿no? Y luego pues no funciona o salen otros síntomas, o bueno, ¿no? Entonces yo creo que siempre que alguien decida seguir un tipo de alimentación de este tipo, ¿no? Que es pues, para una determinada patología o muy estricta o que, bueno, lo que sea, ¿no? Que tiene una cierta ideología de este tipo, pues yo creo que debe de ponerse siempre en manos de un profesional y investigar, ¿no? Como decías tú, siempre pues tener nuestro propio criterio, ¿no? Decir, bueno, está bien que me digas esto, pero voy a
voy a ver qué otras cosas dicen por ahí, ¿no? No leo un libro de la dieta alcalina y ya creo que es lo único que existe y que es bueno para todo el mundo, ¿no? Y para mí, mi patología. Bueno, voy a ver a un profesional, luego igual voy a ver a otro y voy probando hasta que encuentro lo que realmente me funciona. Y escucharnos, ¿no? También muy importante, que lo habéis dicho todas. El consumir, o sea, el alimentarse de forma intuitiva, ¿no? Sí, recuperar ese sentido. Sí. Bueno, está... eso primero pasa por el limpiar el cuerpo, ¿no? O sea, cuando el cuerpo también está más sano, podemos comer de forma intuitiva, porque luego hay pacientes que me dicen, no, pues que a mí el cuerpo me pide café, o me pide pollos, las magdalenas. Bueno, entonces es que primero hay que limpiar, hay que sanar, y cuando tu cuerpo ya está equilibrado, entonces podemos hacerle caso, pero no antes de que esté sano. Sí, a mí me gustaría añadir una cosa, y es que las redes sirven sobre todo para inspirar, pero de ninguna manera van a ser ejemplares. Una persona no es ejemplar de nada, aquí nadie es perfecto, todo el mundo se equivoca. Por favor, estamos utilizando un fotograma de 48 horas, 24 horas o 72 horas de una persona que ni conocemos a nivel personal. Entonces creo que la ubicación y la autorresponsabilidad de uno mismo es lo que también nos empodera y lo que convierta también, que empieza a convertir esto en no una moda, sino una toma de conciencia y una oportunidad real. Para mí eso es lo importante, que se cojan percepciones, ideas, algo que me inspira, que me motiva. Yo creo que es la motivación, el gran eje también que va a sostener un cambio, porque cualquier cambio es complicado y cuando venimos de algo muy, muy procesado, de repente irnos al extremo, va a ser también un problema. Y de a poco, pero sobre todo ubicar dónde estamos. Instagram son fotografías, son mensajes. Eso no es una consulta de nada, al igual que las revistas, al igual que un libro. Todo es información, información es poder, pero hay que filtrar. Siempre. Me vais a odiar, pero es que adaptarlo a vosotros, de verdad. Es que nadie tiene la receta de la dieta perfecta. O sea, cada familia, cada persona tiene unas patologías individuales, sus hijos tienen unas patologías, unas necesidades específicas, todo el mundo lleva un ritmo diferente, uno puede trabajar de una manera sedentaria, otro puede trabajar de una manera más activa, una persona con más hijos que se desgasta con más facilidad. Yo, por ejemplo, cuando me estreso, me suelo acoger enfermedades respiratorias, o sea, tengo más facilidad. Bueno, pues lo que me funcione a mí, lo que me adapta a mí, a más alimentos que sean con nutrientes que me ayuden en ese sentido a adaptarlo. O sea, y una cosa, si me permitís, no seáis críticos con personas que toman otras dietas, digo, dentro de la salud, de dietas saludables, porque a mí personalmente, yo soy muy respetuosa, entiendo que cada persona tiene sus circunstancias y personalmente yo creo, en mi caso, que hay demasiados alimentos preparados alimenticios, no les diré alimentos porque alimentos son las frutas, las verduras, etcétera, que destinamos al público infantil y demasiado marketing que nos hace pensar que los padres lo compran porque realmente se creen que están alimentando a sus hijos, cuando no es así. Yo voy a juzgar a una madre o un padre que viene a recoger a sus hijos con eso. Yo estoy segura de que piensa que es lo mejor para sus hijos. Mi sensación es que falta información. Que nos la pueda dar las redes sociales o internet en general, pues si es por eso, bienvenido sea. Pero también tiene que haber una voluntad. Entonces, yo os propongo que de todo lo que miréis, coged lo que queráis y lo que no os interese dentro de las cosas saludables, obviamente, tampoco las critiquéis porque es que cada uno hace lo que puede con su vida, de verdad. Es que es así. A mí me sabe mal cuando veo gente, pues es que comes eso, es que vaya caca, no sé qué. Digo, bueno, a ver, veremos las circunstancias de esta persona. Yo jamás me meteré con nadie que, de verdad, yo creo que simplemente falta información. Así que coged, seleccionad, informaros muchísimo y decidir. Algú vol fer una pregunta? Si no continuaria, Tots no. ¿Ni una? No, bueno, pero ya ni yo, no sé, veis, A mí, de lo que estáis diciendo ahora, me salen dos ideas, ¿no? La primera es información, lo que se falta,
yo pienso que hay, pero... Yo creo que sobra. No, que hay No es demasiado. información. La cosa es que la gente no la seleccione de Lo que forma pasa es que correcta. pienso que nos pero falta hay luego la mucha. información viene la educación, ¿no? Y pienso cómo educamos, ¿no? Informamos, ¿no? Nosotros hoy hacemos una jornada de información y nos encantaría hacer la educación, pero ¿cómo hacemos este salto de informar a educar, ¿no? Que sería uno de los elementos claves del proceso, ¿no? De que la gente asimile, entienda, ¿cómo os pensáis que podríamos hacer? Yo creo que el problema no es cómo, cuándo y dónde se informa, sino el hecho de que la persona esté abierta o no a recibirla. O sea, yo creo mucho en el proceso de cada persona, ¿no? Entonces, si habiendo toda la información que hay en redes sociales, libros, de todo, en Google, o sea, si esa persona no ha llegado al punto en el que pues, hace el cambio de chip, de decir, oye, pues a lo mejor este alimento no es tan bueno para mis hijos, ¿no? Pues si no ha hecho ese cambio de chip es que obviamente no es su momento, ¿no? No está abierta a recibir la información o a procesarla, porque a lo mejor la recibe, sus familiares se lo dicen, etcétera, ¿no? Pero no lo quiere escuchar, o no lo quiere entender, no lo quiere procesar. Entonces, yo no creo que falte información en esto que dicen, ¿no? Es que hay que educar desde la infancia, en el colegio. Es que está por todos lados la información. Otra cosa es que la gente no la elija, ¿no? O que no esté preparada para asimilarla. Y iba a decir otra cosa. Bueno, eso, básicamente. En Barcelona, por ejemplo, lo que son colegios o lo que son comedores, hay una real lucha y yo sí considero que hay espacios en los que donde sí tendría que estar la educación no lo está y donde está en demasiada cantidad y sin filtraje está justamente a nivel de lo que son las redes y libros. Entonces, además de uno estar abierto a ello, es verdad que creo que hay sitios donde toca, debería y no lo está haciendo y eso es una lástima. Y, por ejemplo, también pongo el hospital, las dietas hospitalarias, no tiene sentido para mí un sitio donde hay un postoperatorio, donde una persona incluso podríamos utilizar eso que es para reeducar, te acabas de dar un susto, hemos tenido que operarte, hay una apertura ahí de conciencia aprovechable. Y en vez de eso, lo que se aporta en la bandejita es el colacao en sobre, la galleta María, el sorbado no sé qué. Es que yo creo que la información sí que está, pero ¿por qué no quieren, no? Claro, lo que iba a decir. En este caso. Y luego, bueno, creo que al final la parte educativa le toca a uno mismo trabajársela, al igual que cuando tenemos problemas emocionales, que no nos educan tampoco. Oye, ¿cómo relacionarte con tu pareja, convivir, tener hijos, etcétera? Hay tanta falta de educación en tantos aspectos que vamos muy perdidos. Creo que también es importante atreverse a pedir ayuda, a consultar gente que es profesional, a acudir a un profesional que vibre con vosotros, que os dé también un buen feeling. No todo el mundo pasa con todo el mundo. Y eso es importante también, uno ser fiel a su instinto, su intuición, lo que parece que oye se va a adaptar a mi manera de ser, o al menos esto se ciñe a lo que yo estoy preparada ahora para integrar, y de a poco, ¿no? Pero creo que la educación falta en tantos aspectos que al final buscar que nos la den de por sí sería ideal, pero como el mundo es real... De inicio, o sea, bueno, de eso consiste un poco el baby led bullying, empezar desde el momento que empiezan a tomar sólidos a establecer la relación, pues, a ver, ¿por qué cuando se piensa en niños y en verduras, pues te imaginas una imagen de, ay, pues no quiero tal... ¿Por qué? ¿Por qué? No vienen con ningún gen específico de odio a las verduras. Somos nosotros, sin darnos cuenta que les hemos inculcado que te tienes que comer esto porque te obligo y, ostras, la relación que se establece no es muy saludable emocionalmente, ¿no? Supongo que a todos nos ha pasado, que os obligaban a comer un alimento determinado y ya en la época adulta, si os ha costado integrarlo en vuestra dieta o realmente lo rechazáis. A mí personalmente, a mí sí me pasa. Y solo por eso, si me hubiera respetado mis tiempos, mi momento, cuando eres bebé, tú no conoces los sabores, los estás descubriendo. Entonces, lo mismo te da que te den, bueno, es cierto que están de manera innata predilección por los sabores dulces y por los salados. ¿Qué pasa? Que si ya con esa predilección, en vez de ofrecerle un calabacín asado, por ejemplo, le ofreces uno de esos productos alimenticios, digo, no son alimentos, son productos alimenticios, cosas que se comen, que ya llevan azúcar
lo que vas a hacer es que ese niño cambie su palatabilidad, sí, y solamente tenga, o sea, disfrute y rechace los alimentos que no tengan ese sabor. ¿Qué pasa? Pues que la madre o el padre para que coma más, o sea, porque se pensará que no come lo suficiente, porque esa es otra, seguirá comprando ese tipo de productos, porque claro, te dicen que están súper vitaminados y súper como mogollón de fruta, que he leído algunas veces, una vez leí una que ponía con verduritas escondidas, que me hizo mucha gracia. Y así estamos engañados totalmente, porque todas las vitaminas están cubiertas con una alimentación normal, no específicamente ni excepcionalmente saludable. Por una alimentación normal están todas las vitaminas cubiertas, no necesitamos adicionar vitaminas. De hecho, nos podemos enfermar tomando más vitaminas de las que necesita nuestro cuerpo, imaginaos en bebés. Y ya, se me ha ido, ¿se me ha caído esto? Dime. Sí, también. Intentes no menjar res processat, no? Jo menjo tant possible. Per exemple, a casa, a l'europa, hi ha de natural, gaire menjant menys. Perfecte. I agafes d'aquí, d'allà, però hi ha un moment que dius, ostres, estic mirant d'aquí, i continuo tenint una sèrie de problemes. Quan vosaltres creieu que és, ostres, ves amb un professional de veritat, que aquí, de veritat, no d'aquí, que allà ho vas mirar, i realment llavors com tries el professional, com tries dieta crua, com tries dieta D'entrada, qualsevol persona que sigui dietista, nutricionista, sap perfectament de dietes, de patologies, adaptar-te a una dieta i tot. No m'agraden les etiquetes de dieta paleo, dieta... O sigui, aquí venim a explicar les diferències, els pros de cada dieta, però qualsevol professional que casi una mica amb les teves idees, dius, ostres, imagina't que et vols introduir en una dieta vegana. Doncs busca un professional de la nutrició que es dediqui a això, o sigui, que tracti amb gent vegana. Però d'entrada, qualsevol dietista, nutricionista t'hauria de poder atendre. N'hi haurà que per conviccions aniran més amb tu o menys, però qualsevol t'hauria de poder fer. Per mi, Sí. Bueno, jo és que també he dit abans, parlat del... Has acabat, perdona? No, bueno, dic, perquè una mica el mateix. Dic que he parlat del crudiveganisme perquè jo em vaig iniciar amb el crudiveganisme, o sigui, va ser com el meu punto de partida, no? Però per mi no és una dieta única per tothom, vull dir, jo no defenso aquest tipus de crudiveganisme, o sigui, de fet, si entres a les meves redes socials o a la meva web, jo no poso en cap lloc crudivegano, dieta crudivegana, no. Aquí estic per parlar més de la dieta crudivegana, potser enfocada una mica més al càncer, que és el que em dedico ara, però clar, cada persona és un món, no? Llavors, ja et dic, les persones que em segueixen i que veuen la meva feina saben com treballo i que per mi el més important és tractar a la persona, de forma individual. I bé, és tot això, no? Sí que hi ha altres perfils potser que és, sí, dieta crudivegana per a tot el món, i ja ho veus, no? Llavors si això no et ressona, doncs bueno, és això, no? És triar el que tu intuïtivament et ressona, no per el títol que tingui o per el tipus de dieta que facis, sinó com tu et trobes amb la persona. El que has dit tu abans és superimportant resonar amb el professional, no tant amb la forma que treballa, no? Però que tu et sentis còmode, que et pugui entendre i que pugui adaptar a la teva dieta, adaptar l'alimentació a la teva patologia, al teu estat físic, mental, emocional del moment, a l'estació de l'any, on vius, etc. Yo creo que lo bonito de nuestra profesión es justamente no tener que etiquetarnos en nada. Tú trabajas con personas, individuos, y no hay dos personas iguales. Para mí lo enriquecedor es, si yo estudié macrobiótica para luego también estudiar crudiveganismo, para luego también estudiar enfermedades inflamatorias y luego intestinales,
Va a ser toda esa riqueza que a mí lo que me va a gustar es ponerla al servicio de a ver cómo gestionamos todo esto para esa persona. Habrán días que tal vez del menú pueden ser veganos y otros días paleo. Lo bonito sería justamente que hubiese ese abanico disponible para la mejora, sin que sea algo intelectual. Confundimos también el procesar mucho una ética, que es muy respetable, pero la salud es el cuerpo el que manda. Entonces hay unas leyes que nos gobiernan y lo que tenemos que nosotros entender es que hay que asumir y respetarlas. Si yo le doy a mi cuerpo único e irrepetible lo que él necesita en estos momentos puntuales, eso es lo que a mí me va a servir. Entonces será dieta tuya, dieta para ti, dieta para él, diferentes todas, porque de ahí lo bonito también de hacer dietas, porque si no, qué aburrimiento. Y también creo que es súper importante que tenga en consideración tu circunstancia y cómo estás a nivel emocional, porque yo trabajé mucho el aspecto dietético cuando yo empecé a tener problemas de candidiasis, pero yo me di cuenta que la solución real la encontré cuando trabajé desde todos los centros, el físico y el emocional también. Y no me sirve de nada que todo el mundo haga una dieta maravillosa, pero que luego en el plano emocional e intelectual no se trabaje nada y haya estrés, insomnio, depresión, tristeza, etcétera, etcétera. No avanzamos. Hay que siempre entender que somos tres cuerpos en conjunto caminando día tras día pegaditos. Entonces, si yo quiero mejorar, voy a tener que estar siempre en los tres planos. ¿Y por qué no? Yo derivo mucho también a mis pacientes a psicólogas y colaboro con ellas. Y la evolución es brutal. Entonces, intentemos ya empezar por integrarnos como lo que somos, ¿no? Esos tres centros. No, perquè estàs molt a prop, estàs molt a baix. No te lo Jo, des de la xerrada del senyor Xavier Verdaguer, jo trobo en falta que hi ha una connexió, em falta aquesta connexió dels metges amb vosaltres. Clar, moltíssima gent, gent potser més gran i així, desconeix moltes vegades que existeix l'especialitat aquesta, nutricionista, dietista i així. La majoria de les vegades vas al metge i realment en coses tan senzilles com una tensió, un colesterol així, el primer que fan és una pastilla, vull dir, després ja en parlarem. Llavors, clar, aquesta connexió de dir, vale, la pastilla en un moment determinat pot estar bé, evidentment és necessària, però potser anem a provar unes altres coses, no? O persones que van al reumatòleg, al traumatòleg, si sabem que hi ha tanta connexió amb l'alimentació i les malalties, com és que no deriven què està passant, on s'està perdent? Perquè penso que a la importància que se li està donant, poca gent, pocs metges, n'hi haurà que sí, no ho fico a dubte, però la majoria van a la medicació. On està, què passa? On se perd? No existeix la figura del dietista nutricionista a la seguretat social. Llavors, clar. En otros países sí. En otros países sí que funciona. Pero nosotros mira, vamos un poco por detrás. Autònomes sí. En tenen, molt poques. Llavors, clar. Perquè si no serà una persona que tens una inquietud i entens que l'alimentació... Però jo em trobo també en consulta que te venen del metge, mira, m'han trobat colesterol i àcid úric, i et venen amb un full de tot això no ho puc menjar, com ho faig ara? Clar, acudeixen al final ja quan és que no me puc muntar l'alimentació amb totes aquestes restriccions. Sí. Una colaboración conjunta, sí. Yo colaboro, por ejemplo, con el doctor Ross, con la doctora Alison, pero trabajan mucho desde la parte naturópata, ¿vale? Todo lo que es naturopatía, porque ellos mismos ya se han salido también un poco del rango habitual. Los hay, son excepciones, y creo que ese es el recorrido de cuando uno va topándose con las cosas que no le vivan y que al final pues ves que es un corta y pega y te tapo el síntoma y nada más, y tú como exigente que tienes que ser y selectivo, tienes que decir, oye, yo con esto no me contento, no me conformo, tengo que ir un punto más lejos. Y habrán errores, también te lo quería decir, el querer acertar a la primera con un terapeuta, un psicólogo, un médico, un dietista, es pediros demasiado a vosotros, vaya estrés.
yo tuve que recorrer muchas cosas, incluso leer muchos libros, irme a otros países a formarme porque no estaba la información donde a mí me hubiese gustado que estuviera. Pero cuando uno quiere y busca, encuentra. Esto de verdad. Pero hay que ir hasta el final. Claro. Pero, sí. Tiene una pregunta més i per intentar, més que bé que no precisa. Yo con relación a la alimentación infantil, yo creo que los padres tenemos que ponernos delante de nuestros hijos y vamos a comer todos lo mismo. Pero me refiero a que se base, el padre y la madre que empiezan a estudiar un hijo, tienen que decir, tenemos que bajarnos a nivel de nuestro hijo. Sí, porque si tú pones, por ejemplo, lo que has dicho, no sé, la comida que tú comas, pues si el hijo va a comer contigo, pues es mucho más fácil, es como cuando le hablas De eso se trata el baby led weaning. De eso se trata el baby led weaning. No discriminar, o sea, sí. Es que no hace falta. A partir de los 6 meses, tiene las capacidades suficientes. Pero això no ho arreglarem aquí. si hay tiempo, No. si hay tiempo, no, pero si hay, es mucho más complicado molestarse en media hora en ofrecerle una papilla o un puré que dejarle al bebé que él mismo se alimente. Sí, correcto. Es que hay que sentarse. Esta es la base de todo. A partir de los 6 meses no vamos a comer nosotros que con tal... Exacto, pues eso es lo que hay que cambiar. ¿Correcto? Pero también te digo una cosa, debería... La alimentación complementaria... Por eso, mira, lo ideal es comer... Ese es un problema que hay que romper patrones. Sí. Hace 50 años la figura de dietista ni existía porque no era necesaria. Porque el modelo de vida, exacto, la higiene de vida, el sistema, las horas que se trabajan, el estrés, el agotamiento, la falta de comunicación, está todo predispuesto para que sea caótico. Yo creo que es un milagro que estemos así de bien, ¿no? De verdad. Todo. Sí. Pero van a ser conciencias, va a ser ese punto de reflexión hasta que uno diga hasta aquí, y cada uno tiene su límite y es respetable, pero es a nosotros de decir hasta aquí cedo. ¿Dónde marco yo mi límite? ¿Cuándo me atrevo a decir que no? Esto lo veo así en consulta. No, todo para los otros. Para mi hijo, para mi hija, para mi marido, para ta. En las agendas no existen momentos de placer. Y si estamos aquí hablando de felicidad, a veces no todo es la dieta. Por favor, todos en agenda tendríamos que tener ubicados, quedar con amigas, porque es algo muy terapéutico, hacer deporte, sociabilizarnos, porque somos seres sociales. Y se trata también de integrar una salud integrativa, completa a nivel emocional, en el que después la dieta te va a ser más fácil llevarla bien, porque tú ya estás conectado. Pero hay que cambiar una higiene de vida y gestionar el tiempo, porque con todas estas redes, internet, y casi que tenemos 2 vidas paralelas, a día de hoy, y lo digo por experiencia, porque yo trabajo en el plano físico, pero luego también en el plano virtual, yo he tenido que congeniar un Tetris, unas agendas, que digo, oye, esto se merece un Oscar, porque qué colores, todo bien cronometradito y bien preparado, pero si no nos enseñan a organizarnos y a gestionar todo esto que nos llega de golpe y que todo es muy novedoso y muy caótico y excesivo y antinatural, es normal que congenemos todos. Muy bien, yo ahora voy a coger lo que ha dicho Mareva y voy a poner un límite, se acabó, ¿vale? Y voy a gestionar el tiempo, que es, vamos a hacer los show cookings, Y quisiera añadir una cosa que ha dicho, quedar con amigas, salir con amigos, quedar con gente, y saber dar las gracias. Esto también es muy importante, dar las gracias, por eso yo quiero dar las gracias a vosotras, todos los que habéis venido, porque no haremos hoy la jornada, haremos el show cooking, y automáticamente ya nos iremos, porque si no nos hemos filtrado. Muchas gracias a todos por venir, por estar aquí, y recuerdo dónde hacemos el show cooking, ¿de acuerdo? Muy bien, para organizarnos. La gente que estará con Carlota estará en la planta baja de este edificio.
en la aula menos 101. Os veis por aquí abajo y aquí os acompañará a la planta baja. Nosotros tres nos haremos en la Facultad de Educación sin lo que es trabajo social, que es a 12 segundos de aquí. Haremos ese edificio y el de atrás. ¿De acuerdo? Mónica en la sala de juntas, Marema en la sala de juntas y Begoña en la sala de juntas.